Pues nada, muchas gracias. Damos por inaugurada esta 8ª reunión científica de jóvenes investigadores. Que les sean muy fructíferos estos 2 días que estarán aquí en esta Facultad de Formación de Profesorado. Bueno. Hola. Pues sí que hizo estragos el vino, porque, en fin, ya lo he dicho, vicerrector. Bueno, se acabaron las solemnidades, aunque fueron extraordinariamente cordiales. Cada vez somos menos formales y rígidos. Ahora nos ponemos a trabajar, ¿no? Y podría deciros, me invitaron a daros esta charla, es mentira. Me propuse dar esta charla. Y claro, soy el coordinador del programa y podrían atreverse a decir, no, que va, ni de broma, quiero decir, eres un peñazo, de ninguna manera. Bueno, tuvieron la amabilidad de aceptarlo. ¿Sí? Eso. Todavía no empecé, me apetecía contaros esto, ¿sí? Realmente. ¿No? A ver, haciendo una tesis un poquito de introspección nos sobra, ¿no? Cuando sigues una charla, no es una conferencia, se diferencian. Lo que voy a dar es un discurso de opinión. No es el resultado de una investigación, no voy a hablar ex cátedra. No tengo datos con los que os pueda decir, me da igual lo que opines, esto es así, punto, se acabó. No, esto es una opinión, por tanto, la podéis tirar fácilmente por el sumidero. Está dirigida a los doctorandos, a vosotros especialmente. Podría ser una carta. Querido doctorando, comparto reflexiones muy personales. Son fruto de mi experiencia. La experiencia no es solo cumplir años, es tener la capacidad de reflexionar sobre lo que te pasa. Hay gente que cumple años, no reflexiona, no tiene experiencia, cumple años. Envejece, no madura. Yo empiezo a dudar ya en qué momento estoy, si madurando o envejeciendo, ¿ya? Pero bueno, esto es por tanto mi intervención inevitablemente parcial, seguramente está sesgada. No estoy nada seguro de que os guste lo que sigue. Quizás os moleste. Es para vosotros, pero no la concebí para agradaros. Mala declaración de inicio, ¿no? En realidad quiero provocaros, que es mi manera de quereros. ¿Sí? Es posible, incluso improbable, muy probable, perdón, que vuestros directores no estén nada de acuerdo conmigo. No les pedí permiso. Lo que más me gusta es que tampoco me habrían dejado ellos que les pidiera ese permiso. Somos universidad, somos diversos, construimos juntos debatiendo. Somos el antídoto del pensamiento único. Seréis doctores y tomaréis el relevo, espero que antes de los 42 años. Los que ya lo hayáis cumplido, pues ¿qué le vamos a hacer? Quiero compartir con vosotros una frase. Me acompaña desde 1980. Es de Marcel Proust, en su obra Por el camino de Swann. Hay que leerla despacio, hay que saborearla. Saber que una persona disfruta de una vida incógnita, cuyas puertas te las abrirá su cariño, es todo lo que necesita el amor para brotar. Quien dice el amor, dice la amistad, que es otra forma de amor. Pensadlo bien. Aquellos a los que más queremos son los que nos han abierto su corazón. Es su confianza en nosotros, mucho más que la nuestra en ellos, la que nos enamora. Nos enamoran si nos llevan a intuir que sus éxitos y alegrías no son del todo pleno para ellos,
hasta que por fin los comparten con nosotros. Quería verte para contarte. Nos enamoran si nos hacen sentir que nos quieren cerca cuando les sobreviene el fracaso y les asola la tristeza. Y lo hacen sin pudor y sin importar que les sirvamos o no. Nos enamoran si nos miran siempre a los ojos buscando en nuestras pupilas el espejo en el que reflejarse, tanto cuando se afirman, enorgullecen y gozan, como y especialmente cuando dudan, se avergüenzan y se duelen. Nos enamoran si nos convierten, en fin, en sus confidentes y por ello en sus críticos de cabecera y en cómplices de sus secretos. Si es así, es imposible que no resistamos a amarles. Comparto otro verso. Destaco del conjunto ese que dice: mi soliloquio es plática con este buen amigo. Soliloquio es, según la RAI, reflexión interior y a solas. Reflexión interior y a solas. De esto va esta charla, ¿eh? De la importancia de conversar con nosotros mismos y de hacerlo en la confianza de que cada uno para sí es un buen amigo, bueno en los términos que acabo de describir y que nos sugería Marcel Proust. Pero, ¿lo somos? ¿Buenos amigos? ¿O algunas veces nos hemos reconocido como nuestros peores enemigos? Hasta el punto de hacernos daño, ¿no? El retrato de Dorian Gray no se ve muy bien, pero aquí está en primer plano, como muy tranquilo, detrás está su conciencia dura, rabiosa, poniéndole verde, aunque no se note. Aviso a navegantes. Introspección no es ombliguismo, no es egocentrismo, menos aún es narcisismo, no es onanismo mental, tal como lo dice Woody Allen, ¿eh? Se hace a solas, pero tampoco es individualismo, no es aislacionismo, no es emeritismo, no. Es una experiencia íntima de reflexión sobre nuestra identidad aquí y ahora, pero, en palabras de Saramago, con un remo en el pasado, que se llama saudade, y otro en el futuro, que se llama aventura. Siempre me pregunto, cuando te enamoras, ¿qué es lo que te enamora, el pasado o el futuro? El presente, por supuesto, pero ¿de lo que fue o de lo que vamos a hacer juntos? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Dónde me encuentro? ¿A dónde voy? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo? ¿Puedo? ¿Qué necesito? Son buenas preguntas, también cuando se está haciendo una tesis. En términos de psicología cognitiva, es competencia metacognitiva, es pensar sobre lo que pensamos. No sobra aquí recordar que no hay pensamientos en ausencia de contenidos, no se puede pensar la nada, y que los contenidos de los que nos ocupamos hoy tienen que ver con nosotros mismos en una universidad haciendo una tesis doctoral. Hay vidas más chungas. La introspección, por tanto, no es divagar sobre las esencias, no es enajenarse del medio, es también cuestionarlo y cuestionarse desde él. No sobra tampoco recordar que la metacognición es el paso previo de la deseable autorregulación, conjunto de ideas, sentimientos y actos generados por uno mismo que se orientan sistemáticamente a la consecución de una meta: doctorarse. Tenemos que juntarlo todo para conseguirlo: ideas, sentimientos y también actos. Es así que al hablar de autorregulación hablamos en suma de la posibilidad de recurrir a nosotros como nuestro mejor recurso, nuestro mejor aliado, o al menos uno de los mejores. La autorregulación no se plantea en plan exclusivo ni excluyente, no somos autosuficientes. Bienvenidos sean todos cuantos conmigo van.
La introspección a la que os invito se define también por la RAI como mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. Esa introspección nos plantea tareas, nos requiere saber algunas cosas. En concreto, importa saber que la clave está en el pensamiento y que reflexionar sobre lo que se piensa y hace, metacognición, conocer las propias posibilidades y carencias, autoconcepto, y controlar las actitudes, poniendo todo eso al servicio de uno mismo, autorregulación, son acciones que vertebran el proceso de construcción de la identidad, también como universitario y como doctorando. Necesitamos conjugar todo eso. A veces actuamos como si nos olvidáramos. Importa concebir un proyecto personal de aprendizaje al servicio de un proyecto personal de profesión, de desarrollo profesional. Para muchos de vosotros sois docentes, estáis trabajando ya y sin embargo os embarcáis en una tesis. ¿Por qué? Estaba tan tranquilo. Y en esa dirección, saber que la motivación intrínseca germina de dentro a afuera. Hay que buscar en el interior. ¿Por qué me metí en esto? Descubriendo el interés, si lo tiene, de lo que se está haciendo, lo cual a menudo exige un esfuerzo personal notable. No tiene por qué ser ni ameno ni fácil. En esta dirección importa saber que la razón tiene su emoción y la emoción tiene su razón, que no se puede hacer nada que merezca la pena sin su parte de pasión, tampoco o mucho menos una tesis. No se puede. Si tenemos a alguien que nos quiere cerca, que se cele de nuestra tesis. ¿Sí? Pero me engañas con tu tesis. ¿Sí? Importa saber que aprender es relacionar la información entrante con el conocimiento previo, atribuyéndole sentido, ¿no? Aprendizaje significativo, Auswell. En esa dirección importa saber que el sentido de lo que hacemos solo se infiere a través de un ejercicio de argumentación y contraargumentación en un diálogo crítico y constructivo. No es el reino del capricho, no es hacer por hacer, porque me da la gana, no sirve. Y que por tanto estudiar, también investigar, es atreverse a cuestionar lo que se lee o escucha y a cuestionarse a uno mismo desde ellos. Es Freire el que habla, Paulo Freire. Cabe celebrar que generalmente cuando hacemos estas cosas nos comprendemos mejor. También comprendemos mejor el contexto que habitamos, la tarea que realizamos, la tesis y lo que es más importante, a nuestros compañeros de viaje. Aquí estamos hoy juntos, compañeros de viaje. ¿Sí? Voy a hablaros ahora del lado oscuro, también amargo, de las 3 recomendaciones anteriores. Lo que acabo de decir está bien, suena bien, pero junto al haber positivo hay también un debe negativo y luego tenemos un saldo, que es con el que vamos sobreviviendo, con el que llegamos a fin de mes, con el que terminamos la tesis. En relación a la primera idea, al pensamiento y la metacognición, imaginaros, es un suponer, que vuestro proyecto de tesis, que el trabajo de tesis, excede tus capacidades y o supera tus condiciones de vida actuales. Excede, me supera, y que el tiempo pasa y no le pones remedio, y vas dejando que corra, y juegas con los plazos engañándote a ti mismo. Imaginaros que han pasado 3 años y estáis casi como el primer día. Mal rollo. Mal rollo. ¿No sería oportuno, sensato, un poquito de introspección? La solución no sobreviene por evitar plantearlo, sino al contrario, por hacerlo cuanto antes e intentar resolverlo. Quién sabe, es una cuestión de recursos. Si tengo que leer en inglés y no sé inglés, aprendo inglés o me hago con un buen traductor. Y hasta ahí la cosa es fácil, ¿no? Quién sabe, es una cuestión de condiciones. Pongamos que soy madre y que el bebé me reclama mucho más de lo que suponía. Mucho más de lo que suponía. Ya había imaginado mucho, pero es que me reclama muchísimo más de lo que suponía, ¿no? ¿Sí?
Y a lo mejor tengo que pedir una baja. He dicho madre, lo he dicho intencionadamente. ¿Sí? Eso es el techo de cristal. No nos engañemos, que podemos montarnos 1000 historias, ¿no? Esto es el techo de cristal. Y de repente, ¡plaf! Hasta aquí. ¿Sí? Cuidado, no estoy diciendo que no te gratifique mucho más razonablemente la condición de ser madre, eso sí que es un grado, que la de hacer una tesis. Pero ahí está la historia. Ante lo cual, bueno, pues caben reivindicar muchas cosas, por supuesto, ¿no? Que te esperen, cabe incluso esperar que condiciones laborales para los becarios como investigadores para que te esperen. ¿Sí? Yo no estoy seguro de si son ejemplos afortunados. Este de la madre, estuve dándole vueltas. ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Me van a entender? ¿No me van a entender? ¿Me voy a meter en un lío? Pero con ellos trato de sugerir que la realidad no es solo algo que acontece, que nos pasa, sino que es algo que reverbera en nosotros de tal manera que al final somos quienes somos por las cosas que nos pasan, por lo que es preciso que seamos conscientes, siempre, para todo, también haciendo una tesis, mediante un ejercicio de introspección. Diréis que es obvio, que ya lo hacéis, y es posible que sí, que sea así para todos los que estáis hoy aquí. Genial. Me consta que en algún lado hay alguien, muchos alguien, que no, y me duele por ellos. He conocido a muchos. Sus proyectos de tesis yacen en urnas de cartón, en el columbario improvisado en el que se han convertido un par de estantes de mi despacho. ¿Suena duro? ¿Duele? A mí me duele. Tantas esperanzas depositadas en unos papeles que todavía no he tirado, pero que podría tirar. ¿Sí? Siendo así, aún recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento la bronca que me echaron Antonio Vara, que en paz descanse, el profesor de cuya mano entré en la universidad, y Juan Manuel Escudero Muñoz, mi director de tesis. Me llevaron a cenar, tomamos unas copas y cuando me vieron que ya estaba suficientemente anestesiado, desvelaron todas mis contradicciones, inconsistencias, diletantismos, arrogancias y sobre todo perezas. Me dejaron hecho un guiñapo, pero me recogieron al día siguiente para mostrarme la senda y ayudarme a recorrerla. Hay que encajarlo, claro. No acaba aquí la tormenta, sigue habiendo más problemas. En relación a la segunda de las condiciones, la del proyecto personal, imaginaros que andáis un tanto apáticos, abúlicos, indolentes con el trabajo de la tesis, que la lectura se os cae de las manos, que el ordenador no os reclama. ¿Y si resulta que vuestra tesis no os gusta? Que en realidad os da igual, o lo que es peor, que os aburre, y que si queréis terminarla es para terminar con ella antes de que ella termine con vosotros. Mal rollo, muy mal rollo. De nuevo, un poquito de introspección nos sobra. ¿Cómo os llegado hasta ahí? ¿Me lo impusieron? ¿Es una parte de un proyecto más amplio que solo interesa a mi director, directora o al grupo de referencia? Me cuesta creer que no lo supierais cuando empezasteis, pero puede ser. En estos casos conviene rebobinar y asumir sin paliativos y con toda crudeza que te has metido en un lío y solo tienes dos alternativas, o huyes o ganas. No hay historia. Lo que no tiene sentido es lacerarse y arrastrarse y pasarse los días inventándose excusas. Esto no es bueno. Recuerdo bien, porque no hace mucho de eso, que una doctoranda mía, al poco de empezar la tesis y afortunadamente sin apenas padecer nada, me espectó que el proyecto inicial que a mí me encantaba y con la que la había embarcado no le gustaba. Que su hoja de ruta profesional era otra y que el tema que quería hacer iba por otra vía. Pobre, me hablaba preocupada por hacerme daño. ¡Qué éxito! Hizo la tesis que quería y yo me puse a su servicio, andamiando como pude su aprendizaje. Os lo cuento porque se puede hacer
Hace falta una pizca y un poquito más de coraje, pero sobre todo saber sincerarse consigo mismo. Chapó por Ana. Hay muchas Anas, podéis ser cualquiera de vosotros, ¿no? ¿En qué diablos estoy embarcado? ¿Es esto lo realmente quiero hacer? O sea, en relación a la tercera de las consideraciones, a la necesidad de atribuir sentido mediante un diálogo crítico y autocrítico. ¿Sí? Imaginaros que os sentís desconcertados, que las cosas no salen, que no funcionan, que no te responden, que no dan lo que esperabas, que al fin la tesis no es una profecía autocumplida, menos mal, que los discursos se agolpan generando barricadas para su entendimiento, ¿no? Las sobrepasa, que las ideas se superponen y no se integran, que las redacciones se tuercen, porque la sintaxis se resiste y la pobreza semántica no ayuda. Que nada está donde esperabas que estuviera y que nada o solo poco resulta tal como habías anticipado. Imaginaros que todo eso, el desorden intelectual y el caos conceptual, os supera. Y lo que es mucho más grave, que la tentación del sostenello y non mendallo, o el tumor de hacerse trampas al solitario, se enquista en vuestra conciencia. Lo voy a dejar así, no se van a dar cuenta. Mal rollo. Uf, qué mal. Muy mal rollo, pero muy mal rollo, muy mal rollo, muy mal rollo. Ante eso, un poquito de introspección no sobra. Primero para sosegarse, tomar aliento. Enseguida para asumir que eso es lo más habitual, nos ha pasado a todos. Y desdramatizar. Bueno, hay gente que lo ve desde el principio, tira en línea, perfecto, dice, bueno, plan Pointer, ¿no? No es fácil, no es habitual, ¿no? Hay que pasar a limpio, seguidamente para reordenarlo todo según las categorías que emergen desde la lectura y o desde los datos, por más que se contradigan con las que nos habría gustado emplear o encontrar. Y siendo así, al final uno comprende que hacer una tesis no es escribirla, es reescribirla 10 veces. 10 veces. Es que voy por la quinta redacción. No, eso no es nada, estás en párvulos. No puede ser, no me avisaron, me engañaron. Yo creí que ya me ponía y ya salía, pero ¿qué más? Esto es infumable. A ver, no, si somos directores amables no te decimos que es infumable. Dices, ha mejorado mucho, tiene un margen todavía. ¿Sí? Es posiblemente infumable. Y no pasa nada. Llegados aquí, la verdad, lamentaría haberos disgustado. ¿Serán estas las verdades del barquero? Mi primera tesis es del año 89. Llevo 35 años dedicado a esto, ¿no? Nada de lo que os he narrado me lo he inventado, lo he vivido. Me inquieta, puede doler, me inquieta y me duele a mí. Pero creedme, si alguien advierte sobre los nubarrones oscuros que pronto descargarán un aguacero, no es para que salgamos huyendo a guarecernos, ¿no? Es para que te pongas un chubasquero, te calces las botas, agarres el paraguas y salgas. Es decir, que te sobrepongas a las inclemencias, ¿no? Del mal tiempo, a las dificultades. Detenerse a pensar si lloverá o si está lloviendo, qué me pongo, qué llevo, es un símil de introspección. He titulado esta charla haciendo una tesis un poquito de introspección no sobra. ¿Por qué? Es que de estas cosas generalmente, creo, luego me corregiréis, no se habla, ¿no? Normalmente no hablamos de estas cosas. Sabemos que están ahí, pero no hablamos de esas cosas, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que le preguntaste a alguien si hace introspección y si se lleva bien consigo mismo? Sin embargo, este es uno de esos temas que, en mi opinión, pueden contribuir al bienestar general, al propio y al de los compañeros. Y esto, el bienestar, sí que sabemos que incide muy positivamente en que las cosas salgan mejor. Por ejemplo, una tesis. Me voy a preocupar de mi bienestar
y entonces mi tesis me va a salir mejor. No, voy a ver si sufro mucho, a ver si sale bien la tesis. Dice, mal rollo, mal rollo, mal rollo. No estoy haciendo terapia, estoy simplemente confrontando. La terapia es para otra gente. Voy a reformular la pregunta interior que hice tan barroca, ¿no? Seguramente cambiaría la respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando nos saludamos, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Es lo mismo, ¿no? Bien. Bien. Depende, dice, fatal. Ah, ¿sí? Quiero insistir en la relevancia de hablar sobre estas cosas, siquiera un poquito, ¿no? Porque además de servir a la construcción de la identidad, es también una manera de afianzar el compañerismo, ¿sí? Esto es la resolución en común de problemas emocionales y de toda índole en común. Es practicar una ética del cuidado, es una cosa así un poco más, ¿sí? Consiste en cultivar ciertas cualidades personales como la amabilidad, el respeto, la solidaridad, la simpatía, la generosidad. No, yo es que soy así, túzaro, huraño, agresivo. Dice, joder, corrígete, que estás a tiempo, ¿no? Es que estoy encantado así, pues diría una grosería. No. Si es que estamos todos embarcados en la misma historia. Por eso estas jornadas me parecen brillantes. Cuando ayer os veía tomando los pinchos los que estáis allí, saludándonos, preguntándoos quiénes erais, de dónde veníais, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, y ahí está, no se conocían, y dice, ¿cómo te va? ¿Cómo caíste en esto? ¿No? ¿Sí? Pero siempre hay un pero. Aquí todos somos investigadores, sabemos diferenciar claramente entre una hipótesis y una conjetura. Una hipótesis es una suposición fundamentada y susceptible de ser contrastada. Una conjetura es una suposición intuitiva, sin más. Esta charla parte de una de una conjetura. Y es que haciendo una tesis se habla muy poco de estas cosas. Porque no hay tiempo, porque no es importante, este es el pero. Nunca hay tiempo, ¿no? Son un par de frases sacadas de este libro de Slow Professor. Por cierto que me lo regaló el profesor Antonio Luzó. Él sabía que me iba a gustar porque sabía que yo andaba con estas historias y me ha encantado. Pero fijaros que me regaló esto, ¿sí? Y era por mi vergüenza. Tardé 2 meses en ponerme a leerlo porque no tenía tiempo. Te lo dije 2 veces, Antonio, todavía no empecé. Tiene una pinta, me está mirando, no tengo tiempo. Imbécil, tenía que leerlo pronto, ¿no? Es casi para mí un libro de autoayuda, de esos que te consuelan, de esos que ves que hay gente que piensa como tú y que además lo expresa mejor, ¿no? Hay ahí 2 frases fantásticas, ¿no? La profunda transformación de la vida académica, por varias causas, ha generado una cultura de la rapidez, que tiene efectos importantes en la vida de los profesores, en su salud y en el modo en que comprenden su trabajo. Como consecuencia, el personal investigador en formación, que sois vosotros, se ve obligado a aprender y desarrollar este comportamiento estratégico y calculador para progresar en la academia. Bueno, voy a hacer como que no veo los gestos de nadie, pero, si no me voy a poner muy nervioso. Pero ¿sí? Esa presión que padecemos y os contagiamos me pone alerta, me pone muy alerta. Pero lo que de verdad me activa es esta otra idea, que está genialmente expresada por Nucio Ordine. Claro, ¿cómo no va a estar genialmente expresada si le acaban de dar el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, ¿no? Son 2 frases geniales, ¿no? La universidad empresa, los profesores burócratas y los estudiantes clientes. Toma ya. La universidad empresa, los profesores burócratas y los estudiantes clientes. No dejar el títere sin cabeza. Y luego en otro artículo, tiene muchos, ¿no? Dice, los estudiantes no son pollos de engorde, ¿sí? Es decir, sois vosotros, ¿eh?
tienes que leerte esto, tienes que mirar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer no sé cuánto, como los capones en Villalba, es un tipo de pollos que engordamos aquí para la Navidad, para sacrificarlos pronto, para que crían sobre todo grasa, ¿no? Me estoy pasando, vale, pero a ver, quiero dramatizar, quiero darle intensidad, porque es que si lo dice suave no cala, y aunque lo diga así tampoco, entonces pues algo habrá que hacer, ¿no? Por cierto, qué hipocresía, ¿no? Quiero decir, vivimos en una sociedad que a Nucio Ordine no le hace ni puñetero caso, pero le damos el premio Princesa a este. Montamos todo el tinglao en otra dirección distinta de lo que él predica, vamos a decir predica, ¿no? Y postula, ¿no? Pero digamos así nos consolamos, decimos, bueno, sí, al bardo le damos un premio y luego nosotros seguimos con el negocio. Mi reflexión es mucho más farragosa, la que viene a continuación. La cuestión esencial y que más me preocupa es si se cumple esa trilogía que sugiere Ordine, y si es inevitable o cabe revelarse. Mi inquietud tiene que ver con el ejemplo que os estamos dando a los investigadores en formación y a los estudiantes en general. Un ejemplo que, por mayores que seáis, no sois inmunes. Me dice, bueno, yo ya soy mayor, y yo también, y a mí me hacen daño tantas cosas. A lo mejor no me cambian el rumbo, pero me hacen daño. Quiero decirme, no soy inmune, ¿no? Mal rollo si eres inmune. Solo le pido a Dios que el mundo no sea indiferente, cantaba. No, es de Gieco, ¿sí? Y lo cantaba la negra Mercedes Sosa, ¿sí? Mucho antes que Ana Belén, que Ana Belén es una cría. No sé si recordáis, decía, ¿lo cuento o no lo cuento? Lo cuento. Hay una anécdota sangrante. Hace nada ardían los móviles cuando nos comentábamos todos lo de los profesores universitarios españoles y de otros sitios que alquilaban sus currículums para que en una universidad de Arabia Saudita subieran los rankings. ¿Visteis algo de esto? Es escandaloso. Pero es que había un profesor de Córdoba al que expedientaron, lo echaron 13 años de la universidad, que llevaba todos los premios, que era la de Dios, ¿sabes? Y que vendría a escribir un artículo cada 2 o 3 días. Pero supongo que hubo un tiempo en el que se le rendía admiración, decía, este es un fenómeno. Bueno, no voy a decir nada más, voy a dejarlo ahí, en que había gente que decía, alguna cosa a lo mejor no estaba funcionando bien, ¿no? ¿Qué ejemplo estamos dando? Esta es una pausa para la publicidad o no, pero bueno, es un libro que coordiné repensando la educación superior. Y ahí se desarrolla un par de ideas, los estudiantes y la evaluación para la emancipación, porque al final trabajamos para la evaluación y si la evaluación me aliena, pues trabajo para la evaluación, ¿sí? Y la otra es el papel de los profesores en la formación de las actitudes de los estudiantes hacia la universidad, hacia lo que es su trabajo. Es decir, de alguna manera os formamos o conformamos, ¿sí? Lamentablemente vivimos, en mi opinión, una situación caracterizada por el seguidismo acrítico de muchos profesores y dirigentes de la universidad que caen en la performatividad debido a la diligencia con la que se intenta cumplir los nuevos imperativos de la competición y el logro de objetivos. Aquí se trata de competir, no de cooperar. Las consecuencias, no sé si tenía montada una cosa, ¿sí? Las competencias, sí. Las universidades, perdón, una vez que fueron sometidas a sospecha y desnostadas por el discurso neoliberal, son centros de gasto improductivos, son reducidas al seguimiento de directrices externas para acreditarse, es la palabra mágica, y en esa dirección se propone un modelo de gestión empresarial vertebrado sobre los principios de productividad y de competitividad. Ahí es donde vivís, donde vivimos. Los profesores interiorizan una racionalidad técnica más preocupada por
cómo hacer lo que les dicen que hagan que por cualquier otra cosa, ¿no? Y todo en beneficio de una cultura de la acreditación que además se emplea como arma arrojadiza entre profesores y de estos para con los estudiantes, ¿no? ¿Sabes? Armas arrojadizas, ¿no? Y todo lo cual, me temo, tiene efectos en los estudiantes, en los investigadores en formación. Y así tenemos al final un estudiante, un investigador en formación con un enfoque estratégico, competitivo, individualista, sumiso y obediente ante el poder, dispuesto a instrumentalizar y a instrumentalizar a otros en pos de lo único que importa, que es el colocarse o el colarse. Se supera la idea del estudiante cliente que, puesto que paga, elige, para orientarlo por la vía de la automercantilización y convertirlo en realidad en empleado de las universidades que utilizan sus resultados, vuestros resultados, para sus estrategias de marketing. Lo acabamos de ver, con la mejor de las intenciones. Cuidado, que es que aquí no hay ninguna malicia, es simplemente que cuando tú no te das cuenta de que estás respirando aire contaminado, tú respiras con la mejor de las voluntades, porque si no respiras mueres, entonces respiras, pero está contaminado. Entonces, no hay generalmente intenciones aviesas, es simplemente que es así. Hay diferentes comentarios que nos regalan en el libro de Slow Professor y que son más elocuentes. Nos hablan del estrés académico. Vamos a dejarlo ahí. ¿Tenemos estrés académico? ¿Qué nos contamos? Dice, estoy bajando a no sé dónde, vengo de no sé dónde, estoy no sé qué, me estoy levantando, no doy hecho, empecé antes de ayer, tenía que haber empezado hace un mes, tenía que haber entregado esto hace no sé qué días, tenía no sé cuánto. Vale, esta es nuestra historia, ¿sí? ¿Os contagiaremos algo de todo esto? Un ambiente despiadado, dicen en el libro, generado por la presión de un capitalismo académico. Todo está orientado a lo que se llama la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, y es una falacia eso, ¿no? Fijaros, me parece brillante lo que dice este Gisbert, citado por estas autoras, ¿no? La rendición de cuentas es la creencia de que el proceso de informar, hay que leerlo despacio, el proceso de informar sobre una actividad de la forma correcta proporciona alguna garantía de que se ha hecho algo importante y adecuado. Entonces, escribes una bobada, ¿sí? Pero eres capaz de decir que ha estado en este soporte, que ha sido leído tantas veces por no sé quién. Sigue siendo una bobada. Pero no, ya empieza a ser importante porque hubo otros que la han leído, ¿no? ¿Sí? No estoy yo criticando el valor de la evaluación por los pares, faltaría más. Lo que estoy poniéndome en guardia es con un correveidile en el que nos hemos instalado, ¿no? El libro, como os dije, no tiene transparencias. No tiene, desperdicios, no. En algún momento deberíamos de romper esa cadena, no sé, algunos libros, ¿no? Dije ayer así, esto lo hice ayer, la guerra del neoliberalismo, Giroud, la sociedad del cansancio, la tiranía del mérito, Sande, el otro señor al que le dimos el premio Príncipe de Asturias en aquel momento, o princesa, ya no me acuerdo. Y luego algunos que están en mi ADN, ¿no? El proceso de convertirse en persona, de Rogers, el hombre autorrealizado, de Maslow, el miedo a la libertad, de Erich Fromm. Dice, pero si eso es el Pleistoceno. Dice, bueno, ¿pero qué voy a hacer? Yo vengo de ahí. Quiero decir, habrá relecturas más moderniñas, pero de todos modos nos hablan de otras realidades posibles, ¿no? Las autoras
contrastan también la realidad actual con las universidades de antes. Unas universidades actuales dicen aterrorizadas, acobardadas, infrafinanciadas, sobreexaminadas y sobreburocratizadas. Este es el ambiente en el que estamos. Se les va un poco la mano, y a mí por citarlas, pues puede ser. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No diré yo eso. Lo que sí tengo que deciros, y lo siento, si soy la diana de vuestras iras, es que en la década de los 80 y los 90, los profesores que estamos aquí, que ya lo éramos entonces, vivimos una época muy buena. Nos daban de todo, nos mimaban, nos cuidaban. ¿Que querías ir a un sitio? Vete, te doy dinero. ¿Que querías hacer no sé cuánto? Venga, adelante. ¿Que querías hacer un proyecto de investigación? Genial. Que gobierna tú los dineros. Nos fiamos de ti. ¿En dónde estamos metidos ahora? Algo ha pasado en 20 años. Cuidado, en 20 años. En 20 años. Algo ha pasado en 20 años. ¿Sí? Os leo algunas afirmaciones. Ya estoy en la recta final, ¿no? ¿Sí? La pasión por investigar ha sido sustituida por la obsesión por publicar. Y entonces, bueno, pues evidentemente a que la idea de un trabajo a largo plazo, bueno, quiero decir, es que hay que publicar, hay que publicar. La competitividad penaliza toda confesión de debilidad. Si el exceso de trabajo es visto como una fortaleza, ¡qué fenómeno! Es que no para. Está todo el día aquí, está esperando a que abran la facultad y se resiste a que la echan, sale por una ventana. Bueno, pues, oye, no le voy a quitar mérito, uno encima pobre, ¿no? Le voy a decir, coime, pues, oye, pues, no sé, ¿no? Pero si alguien pretende un equilibrio entre la vida y el trabajo, eso se ve como una debilidad autocomplaciente, ¿sí? Cuentan, una de nosotras recuerda que un día de finales de agosto se cruzó con un compañero en el paseo marítimo y le preguntó cómo iba su verano. ¿Qué verano?, le respondió. He estado escribiendo 8 horas al día. Ella se sintió terriblemente culpable por haber estado simplemente nadando con su hija. Hasta escribir esto no se dio cuenta de que su compañero también estaba en el paseo marítimo, aunque seguramente no disfrutaba. ¿Sí? Son historias que dicen, ¿dónde? Fin de las citas. El caso es que en mis reflexiones de antes y de lo dicho por estas autoras surgen muchas dudas. Dudas por doquier. Son dudas importantes, dudas que amenazan con atenazarme, al menos a mí me van quitando el aliento. También por los años, claro, pero dudas que debemos despejar, porque ese es nuestro trabajo. Hacer una tesis es resolver dudas. No es avanzar hacia las certezas, ir de victoria en victoria hasta la derrota final. No, es otra historia. No me voy a poner en plan martillo de herejes, ya bastante estoy haciendo, pero esto es solo una opinión. Yo os dije, esto es una opinión, quiero decir, ni caso. Quiero decir, este tío le pasó algo. No sé, lo que sea, pobre. Bueno, pues ya está. Pero las preguntas que siguen yo creo que sí podrían servir. ¿Será verdad que se produce ese efecto en cascada al que me refería antes, el que nos anunciaba Anuncio Ordine? ¿Podemos hablar de la construcción de nuevas subjetividades académicas? Bolívar y Saura hablan de sujeto, fijaros que lo escribí porque es que es complicado, sujeto académico neoliberal, cuantificado, digitalizado y bibliometrificado. Hay que leerlo despacio. Manca, ¿no? ¿Sí? Dice, yo creí que era otra cosa, de aquí lo del retrato de Dorian Gray. ¿Sí? Y si la respuesta es sí, ¿hay alguna manera de romper esa? ¿Cómo nos afecta que la calidad de la investigación se subordine al impacto de una revista? Especialmente cuando sabemos que las clasificaciones del supuesto impacto sirven espurios negocios financieros. Directamente, es decir, estas valen más, ganan más, cobran más. El análisis de la producción científica en España ha detectado patrones anómalos, casi patológicos.
Tendrán razón los que dicen, es otra autora, que para ascender en las clasificaciones hay que abordar los temas de moda sobre los que trabajan muchos estudiosos con el fin de obtener un mayor número de citas, porque si no trabajas eso, pues resulta que ni te conocen. Me caches, se estarán condicionando nuestras investigaciones en función de las posibilidades de su salida al mercado. Finalmente, de verdad, aumenta, lo dicen, aumenta la depresión, la enfermedad de las prisas, de la aceleración, la enfermedad de la multitarea, la enfermedad de la insuficiencia, de no estar a la altura, el síndrome del quemado cuando todavía no empezaste. No lo sé, a lo mejor es una exageración, pero hay que poner cuidado, ¿no? Yo quisiera poner cuidado. Hace nada he estado en un tribunal de tesis de Brasil. No fui a Brasil, ahora es online. Antes te llevaban y prestaba más. Ahora siguen sin pagarte nada, pero ni siquiera viajas. O sea, haces lo mismo, pero allí, bueno, tiene menos gracia, que le vamos a hacer, la verdad, pero bueno, está bien. En una universidad muy prestigiosa, la Universidad Federal de Río Grande do Sul, ¿no? Y iba sobre la atención emocional a los estudiantes por las universidades. Aquí en España estamos en pañales a la vista de lo que están haciendo aquí. No nos importa cuidarles. Y antes de empezar a leerla, yo os confieso que prejuiciosamente decía, esta es una exageración. Bueno, de repente me encontré con unos datos y dije, joder, verdaderamente alarmantes. Y me preguntaba, ¿dónde quedan el Nussbaum y su propuesta de 10 capacidades para el desarrollo humano? ¿Dónde queda el bueno de Maslow, ¿no? Y su pirámide de las necesidades básicas para hacer posible el hombre, también la mujer, por supuesto, autorrealizada? ¿Dónde queda el bueno de Rogers con el que me construí como persona? Y decía, no tienen ni idea de dónde está. Y decir, esto no existe. La cuestión última es, ¿erais conscientes de esto que os estoy contando? ¿De que algo así puede ser el ambiente en el que os estáis doctorando? ¿De que eso lleva implícitos modelos que sin duda os influyen de alguna manera y que a lo mejor, tal vez, os parecen bien y os gustan? Hasta aquí podíamos llegar, que yo dijera, bueno, es que mi crítica es que la van a compartir todo el mundo. No, quiero decir, a lo mejor es que os parece bien, dice, y además me parece poco, porque aquí se han colado mucho cuentista. Y ya está, y aquí la vida es así, esto es una selva, hay que abrirse paso a codazos y punto, y hay que sangrar y hay que sufrir y hay que padecer, que después ya vendrá a reconocerme en el santoral. Bueno, pues está bien. Hay 1000 preguntas para un buen rato de introspección, las que os voy a plantear enseguida, ¿no? No me malinterpretéis, yo no estoy preconizando todas estas cosas o hablando de todas estas cosas con la intención de deciros que si no os gusta os marchéis. Lo que intento deciros es justamente lo contrario, que os quedéis para cambiarlo. Yo ya no lo veré. Me he opuesto a esto todo el tiempo y he fracasado y ya no lo voy a conseguir. Así que me marcharé derrotado. Pero vendrá una generación que recupere lo que yo entiendo como dignidad perdida. Lo que intento deciros es que tenéis derecho a la salud, derecho a una vida privada, derecho a una familia, tiempo para proyectos personales. Todo eso humaniza la universidad, ¿sí? Lo que digo es que para hacerlo posible conviene hacer introspección, pararse a pensar. Porque la conciencia crítica germina a partir de la crítica de la propia conciencia. La crítica importa, pero importan todavía mucho más los valores desde la que la hacemos, ¿no? ¿Con cuáles estoy jugando? Estoy jugando a las cartas, bien, muy bien, pero ¿están marcadas? Ya casi termino. Cuando acordé con la comisión organizadora que iba a charlaros de esto para responder a tanto activismo, a tanto hacer por hacer, les sugerí un montón de preguntas sobre las que supuestamente iba a hablar y luego no lo he hecho. Así que os comparto las preguntas, ¿sí? ¿Hablé de otra cosa? Oye, no os riáis, que está relacionado, ahora lo veréis, está relacionado. ¿Cuáles eran?
las preguntas. Ah, los temas. Deberes para casa. Sí, están aquí. La oportunidad de introducir un poco de sosiego ante el vértigo productivista que impone la hegemónica cultura del capitalismo académico con su catecismo de excelencia y calidad performativa. Añado una que no estaba. Los objetivos de desarrollo sostenible están bien. Es un nuevo catecismo laico. Está bien. Los podemos usar, los podemos utilizar como referentes, pero también estamos obligados a cuestionarlos. ¿Qué nos están metiendo ahí? ¿De dónde vienen? ¿Hasta qué punto es realmente el acuerdo? ¿Hasta qué punto son sinceros? Bueno, tantos catecismos. El compromiso moral e intelectual de considerar la dimensión ética y la proyección socioeducativa, el valor social de nuestra investigación, que va más allá de la función utilitarista de acreditarse, que esto también es importante y en todo caso inevitable, pero con esta tesis, ¿qué resuelve? ¿A quién ayudo? Yo tuve muchos doctorandos de Brasil que me decían, profesor, esta tesis, ninguém fez nunca una tesis como esta tesis es una revolución. No, que es una tesis, no vas a revolucionar nada, que a lo mejor no se entera nadie, pero la idea es que, bueno, has ayudado un poquito, sí, humildemente, es como se construyen las cosas, ¿no? El rigor académico, otra cosa sobre la que hay que pensar, asegurar internamente la coherencia conceptual y epistemológica del trabajo frente a desviaciones oportunistas por mor de apriorismos, modas metodológicas y eclecticismos varios, lo mezclo todo vale, dicen. ¿A quién estoy citando? Estoy mezclando el aceite y el agua. La experiencia, esto es delicado, con desigual fortuna de un aprendizaje cooperativo con el director o directora y otros compañeros de viaje. Soy coordinador de un programa de doctorado. Es un auténtico viacrucis cuando de repente un doctorando no se lleva bien con un director o con una directora, ¿no? ¿Qué hago ahora? Dice, hombre, pues hemos aprobado la ley del divorcio hace mucho tiempo, quiero decir, esto, y dice, ya está, fuera, incompatibilidad de caracteres, ya, pero es que entonces se van a vengar de mí. Bueno, ya estaremos aquí para protegerte, quiero decir que no. Hoy, cuidado, y a la inversa. Me ha caído un doctorando, que Dios le perdone. Pero que esto también, claro, es que a ver si va a ser solo en una dirección. Es que, claro, la vida en pareja es muy complicada. Y esto de la tesis es vida en pareja, ¿sí? Hay que saberse llevar. La necesidad sentida de preservar el propio equilibrio personal, acuciados a menudo como estamos o como estáis por sentimientos de culpabilidad. No hago bastante. De incertidumbre, ¿saldrá? ¿Cuándo? De frustración, esto no sale, no soy capaz. De soledad, me estoy alejando de tantos y de tantos, esos sitios a los que no vamos, que no visitamos, esos amigos que dejamos de ver, la familia, la abuela. ¿Y si se me muere la abuela cuando estoy haciendo la tesis y no fui a verla, a pesar de que había indicios de que estaba bastante jorobada la pobre? Es que estaba haciendo la tesis, a la mierda la tesis, ¿no? Concédete un día, ¿no? Sí, me gustaría que fuéramos capaces de ponerlo todo en su sitio. Y luego ya si organizamos todo un aparato alrededor de vosotros que os decimos no puedes ir, a la mierda tú y tu organización. A la mierda es el concepto académico, ¿sí? El cultivo de sentido de pertenencia. ¿Formáis parte de una universidad? ¿Os sentís? ¿Sois de la casa? ¿O es desapego? Hay una competitividad rupturista. ¿Sois miembros de una comunidad? Nosotros queremos hacer esto en estas reuniones con vosotros, que os sintáis compañeros, ¿sí? Y por último, la vivencia de esa íntima satisfacción personal que deviene del deber cumplido, ¿no? Hice lo que tenía que hacer. Son cosas para pensar. Ya lo último, y termino, son estas dos ideas que tengo aquí. Nosotros también tenemos deberes, la universidad, los profesores, los coordinadores. Primero, no poner a las personas al servicio de fines que ellos no han elegido.
este chico, esta chica, decimos siempre chico y chica, pero algunos sois talluditos, ¿eh? Pero bueno, si decimos chico y chica, y dice, ya tiene 40 años, vale, bien, da igual, es una manera de hablar, economía del lenguaje, ¿no? Sí, está haciendo lo que quiere hacer, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que hay que empoderaros, hay que procurar no solo no manipularos, sino también actuar positivamente para potenciar vuestras capacidades, de forma que podáis llevar adelante vuestros planes, ¿no? Bueno, tengo, como siempre que hablo de estas cosas, la inefable sensación de no haber dado una charla, sino una homilía. Y termino diciendo, por tanto, que todos estos mandamientos se resumen en uno, que es garantizar que los investigadores en formación, que sois vosotros, atribuyan sentido a todo lo que tengan que hacer. Y atribuir sentido es atribuir sentido desde las tripas, desde las vísceras, desde la emoción, desde el entorno, desde los que nos acompañan, ¿vale? Atribuir sentido, porque si no, mal rollo. Pues nada, muchas gracias. Tenemos unos minutos hasta las 11, por si queréis darle caña. Sí. Quería preguntar, no sé si me escucha bien. Sí. A lo mejor alguna medida que se puede implementar para, como usted ha dicho, darle sentido a esas investigaciones. Y no solo darle sentido, sino que sea una investigación en la que el investigador esté completamente implicado en ella, desde el principio hasta el final de la profundidad. A lo mejor volver a un sistema un poquito más conservador, quizá desconectarse un poquito de ese mundo competitivo, no pasarse tanto tiempo en tanto fuentes documentales como redes sociales, como el resto de fuentes y recursos que nos puedan ayudar en nuestra investigación, pero también puedan molestar y generar ese sentido de ansiedad y competitividad. Digamos, volver a una libreta de papel, ¿no? No tengo una receta, ¿eh? Solo tengo una recomendación. Yo a mis doctorandos les pregunto si esa es tu pregunta. Si esa es tu pregunta. ¿Esta es tu pareja? No es que quiera generar conflictos en una relación de pareja, pero pregúntate si lo es, porque a lo mejor resulta que estás viviendo una mentira, es una relación insatisfactoria, es frustrante, os estáis engañando y a la postre os estáis haciendo daño. Y esta es mi pregunta, me he enamorado de esta pregunta, yo siento algo de mi interior con esta pregunta. Creo, le doy la lata a mis amigos cuando nadie me pregunta sobre lo que estoy haciendo, porque necesito contarles qué es lo que estoy haciendo, porque eso es muy importante para mí y nadie más lo ve que es importante, salvo yo. Y decir, estos son algunos de los test, ¿no?, con los que uno... si no pasa eso, tampoco ocurre nada, puedes terminar la tesis. De hecho, la mayor parte de las últimas tesis que veo son bastante instrumentales, son bastante burocráticas, son bastante cumplimiento, pero y no pasa nada, quiero decir, las defendemos y en paz, me doctoro, estupendo, hago carrera, bien, oye, cada uno vive la vida que le ha tocado, pero puede que no seas feliz, pero que renuncies a intentarlo, ¿no? Esta es la idea, y yo creo que las tesis deben de tener un poco de esto, ¿no? ¿Sí? Por eso, respecto de las tesis doctorales con las que ahora yo estoy muy en desacuerdo con las tesis por artículos, ¿no? Lo siento. Estoy muy en desacuerdo con las tesis por artículos. Creo que la tesis tiene que ser un proceso largo, un proceso detenido, un proceso de construcción, sin precipitación. Bueno, me han cambiado las reglas, probablemente estoy equivocado. Cuando digo esto, miran para mí como diciendo, bueno, este se ha quedado en el siglo pasado, de donde vengo.
darnos tiempo, ¿no? Enamorarnos de eso de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la recomendación? Insistir mucho si realmente estás... Dos de mis mejores doctorandas, tres de mis mejores doctorandas, ya doctoras, no quiero hablar de los que están ahora y no saben dónde se han metido, durante mucho tiempo intenté echarlos. Dice, pues sabéis, y querían, y si quieres, entonces es... Pero si languideces, no sé, es una respuesta un poquito retórica, no hay una respuesta. ¿Sí? Muchas gracias. ¿No hay de qué? Tenemos un minuto para una pregunta y una larga. Sí, el profesor... ¿Alguna intervención de los jóvenes? Prefiero... Bueno, tú eres un joven siempre, ¿no? Claro, muy rápido. Yo agradezco esta introspección que ha sido una extrospección, no sé si existe esa palabra, extraperción. La inventamos ahora. Yo creo que lo del slow, lo del lento, el pensamiento, incluso el aislamiento, que es necesario para la introspección, pues no haga. Y digo que también hay un problema de cantidad. Yo que soy cualitativo, pero creo que es un problema de cantidad que tenemos ahora también en este panorama que también ha triunfado. Y es que estamos haciendo demasiadas cosas. Estamos presionados por demasiados factores. Claro, ahí nos va, la inteligencia artificial nos va a dar por todas partes, porque es la que controla más variables. Entonces, bueno, no me pregunto si todos los demandas que tenemos ahora, desde mi punto de vista como profesorado, como doctores, asesores de jóvenes doctores, realmente podemos dar, ¿qué tiempo tenemos para responder a sus necesidades, a sus demandas? ¿De dónde los sacamos? ¿Cómo? Bueno, la verdad es que me has hecho también reflexionar. Pero bueno, y luego está, después de la reflexión, está la acción reflexiva, la acción que deriva de la reflexión, ¿no? Bueno, yo te agradezco esta intervención y espero que continúes. Y te hago una pregunta así, no personal, que no respondas. ¿Cuántas veces has reescrito este escrito que nos has expuesto? Esta pregunta es muy mala, Empecé a escribirlo el jueves, no me dio tiempo a reescribirlo mucho tiempo, porque es que hasta el jueves, esto lo sé hace 2 meses, quería haberlo mimado mucho, y el jueves salió como un borbotón, y entonces terminé el viernes y lo reescribía esta mañana desde las 5:30. Es sin tiempo, sin tiempo para mimarlo. El tiempo es nuestra cárcel. Pero nosotros generacionalmente, la mayor parte de vuestros directores generacionalmente hemos o construido o permitido que se construyera esta cultura. Tiene 25 años de antigüedad. Convendréis conmigo que hace 25 años vivíamos más tranquilos. ¿Sí? O la hemos exportado o la hemos permitido. Así que la idea es que si nosotros fuimos tan ridículos no es estuvimos tan dementes de haber propiciado una guerra civil, tuvo que venir una generación que dijo nunca más, nunca más. Así que me he pasado, pero quiere decir que si organizamos una cosa que no está bien, tiene que venir una generación que nos enmiende, ¿no? Y esa generación sois vosotros, ¿no? Sois vosotros. En esto yo creo que no tenéis nada que aprender de nosotros y sí mucho que corregir, ¿no? Y sí, bueno, he hecho un pequeño striptease emocional y os decía que esto es lo que quería contaros, este Pepito Grillo soy yo, ¿no?
Y Pinocho es en buena medida la universidad, miente, se engaña. Decía don José Ortega y Gasset que en la misión de la universidad, que una universidad debe aspirar a todo, pero no puede fingir ser lo que no es, porque si no vive en la mentira. Más o menos venía a decir esto, ¿no? Y fingimos, y fingimos, y fingimos. No finjáis, ¿no? O sea, intentad ser auténticos, ¿no? Y subrayar algo que ha dicho el profesor Sanfabián ahora mismo, ¿no? Y que vuestros directores vivimos siempre con la sensación de que no os acariñamos bastante, y si tenéis la convicción de que a vuestro director no le importa, pues también puede ser, pero no os acariñamos bastante. Yo estoy siempre en falta, siempre estoy llegando a la última pregunta, siempre tengo que atenderos o posponeros o lo que fuere. Mal rollo, mal rollo, mal rollo. Teníamos que ser comunidad. Este es un momento magnífico para eso, ¿no? ¿Sí? Ahora nos vamos a tomar un café, o cuando sea que nos toque un café, y dice, oye, por cierto, una mierda de conferencia, o lo que sea. ¿Os parece? ¿Sí? Una pregunta. Sí, bueno, gracias, Felipe. Como soy joven, pero menos, la verdad me gustaría ser Pinocho, pero que no me creciera la nariz. Son muchas cosas. Mirando al pasado, situándonos en el presente y sobre todo intentando construir un mejor futuro, se nos plantean simplemente por el hecho, por el deseo en un momento de querer hacer una tesis. O más que hacer una tesis, darle a la vida el sentido que puede tener un doctorado, como formación, como oportunidad para saber más, para saber mejor, para darse la oportunidad de construirse como investigador, pero esencialmente, si lo recordamos muchas veces a nuestros doctorandos, la posibilidad de que sean ellos quienes ayuden a otros a que se construyan. Y en ese sentido, claro, parece que hemos optado mucho más por el estar en un doctorado que por el ser un doctorado. Y ahí es donde vienen muchas lecturas, comparto la mayoría, no todas, bien lo sabes, en relación a lo que significa el saber. Y yo quisiera poner en valor dos circunstancias en las cuales una tesis no es posible. Una, ser un lector, es decir, darse a la lectura, darse a la palabra, darse a la interpretación de la palabra, a construir sus significados, a buscar los mejores. Y me da la impresión, efectivamente, de que determinados modos de hacer una tesis olvidan la palabra. No es una cuestión metodológica, no tiene que ver con ser más cuantitativos o cualitativos, ni atender puentes en eso que se llama metodologías mixtas, casi místicas. También podría ser. Pero, claro, es una palabra que luego hay que llevar a la escritura. Y es ahí, yo creo, donde las transiciones están fallando. Es ahí donde no hay los soportes suficientes para que exista, además de sentido, yo diría sensibilidad. Y vamos a otra obra literaria. Sensibilidad para dar respuesta a través de la investigación, de la indagación, a aquello que la sociedad necesita, a aquello que me mueve, pero sobre todo que me conmueve, para que la tesis pueda seguir una dirección que a veces se resiste a diferencia de otra. Y al final, para entender que la escritura no solo publica y perece, como decía María,
Entonces, no sé, yo quisiera que reflexionaras, si puede ser, brevemente, sobre esa doble circunstancia, sin la que una tesis, yo creo que jamás, por mucho que de partida tenga opciones, puede llegar a cumplirlas. Gracias. Hay otra... Gracias. ¿Sí? ¿Lo dejamos? Ya está. No sé... sí. No, yo simplemente, Felipe, quería darle las gracias por la reflexión, por la propia reflexividad en esta tarea de construir y construirnos colectivamente también, que me parece interesante, y por la posibilidad de, bueno, de hacer esa reflexión, esa mirada retrospectiva también, en cómo esto no es algo natural, sino que, bueno, poder pensarlo, problematizarlo, desnaturalizarlo, para apostar a construir otra cosa, entre todos también, ¿no? Y usted partía una pregunta que me parece muy importante también en esto de la introspección, que es pensar quiénes somos, y quiénes somos también con los demás, en este contexto donde, bueno, no nos podemos pensar individualmente, sino que me parece interesante también la apuesta colectiva en esta construcción como institución que es la universidad. Y en ese sentido, bueno, quería agradecer la presentación, me llevo varias cosas para seguir pensando. Muchas gracias. A vosotros, muy brevemente. Yo creo que el profesor Caride nos ha hecho muchas consideraciones. Hay una que tiene que ver con escribir. Antes era el bolígrafo, la pluma, el teclado. Tiene que ser una extensión de nosotros mismos, ¿no? De repente mi alma se va por mis dedos hacia un teclado y queda ahí. ¿Estoy hablando de qué? Estoy hablando de un análisis de varianza. Sí. Un análisis de varianza que trata de identificar cuál es el peso específico de una variable ignota para mí sobre un problema real que puede ser el fracaso escolar, ¿vale? Estoy haciendo análisis de varianza, pero es que cuando estoy escribiendo me va la vida ahí porque estoy contando de la mejor manera posible para que impacte, para que se sienta, para que se reconozca, para que se valore, para que no podamos seguir engañándonos e ignorando su importancia. Claro, entonces yo creo que esto es clave, ¿no? Esto es clave, y para eso hay que saber escribir y no nacemos aprendidos, y entonces ¿cómo se aprende a escribir? Leyendo, y para leer hace falta tiempo, y es un círculo vicioso, ¿no? Y siempre que escribes tienes que quedarte al final con una sensación agridulce de casi lo logro, casi me expresé, ¿eh? Tiene que haber pasión, buscadla, sacadla de las tripas, y si no, pues bueno, pues estáis en otra historia, y si languidecéis, y si no avanza, pues vosotros mismos, ¿no? Hay vida más allá de una tesis, gracias a Dios, ¿no? Venga, lo dejamos ahí, ¿sí? Si os parece así. Venga, gracias.